¿sí? Bien, muy buenos días. Les habla el licenciado Harold Manrique. El curso estamos desarrollando el desarrollo de competencias. Estamos en la unidad 4, el cambio como vía de desarrollo, y el tema de hoy es la naturaleza humana del cambio. La naturaleza humana del cambio, ¿no? Comenzamos relatando o considerando el mito de la caverna, del filósofo Platón, en donde es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea un mito, el mito de la caverna, para mostrar un sentido figurativo de que en qué circunstancias nos encontramos, ¿no? Las barreras que afrontamos. Desde que nacemos y que llevamos como sombra, eh, eh, llevamos como sombra o en nuestro desarrollo siempre barreras, ¿no? Que nos ciegan a tener una visión amplia de nuestro entorno. Platón también usa esta alegoría para explicar cómo es que el filósofo o el maestro perdón, nos puede guiar hacia la luz del conocimiento, ¿no? Nos explica él, intentando llevarnos a la educación y a manifestar o a liberarnos de las ataduras que nos hacen ver nuestra realidad. Según este filósofo, nos llega a explicar cómo la ignorancia se nos puede oponer incluso en situaciones violentas hacia lograr un cambio determinado. El ser humano, nosotros las personas, hemos estado en constante cambio desde que nacemos, ya sea biológicamente o culturalmente, ¿no? El hombre siempre se ha adaptado a los tiempos y a las coyunturas que nos toca vivir, ¿no? Hemos sido tan analíticos y tan estudiosos que hemos descubierto, hemos buscado hasta lo más profundo de nuestra biología, ¿no? Y el resultado es el descubrimiento, por ejemplo, del genoma humano. Hemos ido más allá de nuestro espacio, de nuestro entorno, y el ser humano se ha puesto como objetivo traspasar nuestras fronteras, ¿no? Nuestro hábitat. Y tanto así que inclusive hay un hábitat fuera del espacio, ¿no? Simbólicamente hablando, ¿no? Entonces eso nos lleva a una exploración espacial, ¿no? En toda la historia de la humanidad, lo único permanente ha sido el cambio. Ya lo decía Heráclito cuando afirmaba que nunca bebemos dos veces del mismo río. No solo porque el agua es otra, sino porque la persona cambia en intervalo. El capital humano comprende los conocimientos, las habilidades, nuestra integridad respecto a la salud de las personas. Y esta acumula a lo largo de su vida.
que les permite desarrollar en unas condiciones óptimas su potencial. Como miembros puede ser de nuestro hogar hasta nuestra sociedad, ¿no? Los grandes beneficios que logramos con este capital humano va a ser el proyectado entre nosotros mismos, las personas, la sociedad y los países. El desarrollo de las habilidades socioculturales, como las actitudes para el trabajo, el desempeño que nosotros podemos realizar, tanto en trabajo en equipo, la empatía, la capacidad de resolución de conflictos, el manejo de relaciones interpersonales, acrecientan el valor del capital humano en la persona, ¿no? Las economías globales y automatizadas valoran en mayor medida las capacidades humanas que nosotros podamos desarrollar, las habilidades que podamos utilizar con óptimos, ¿no? Con óptimas circunstancias. Se dice que cuando la persona está con una salud óptima, dice que es un componente importante del capital humano. Las personas son más productivas cuando gozan de buena salud. Las actitudes como determinación o competencias blandas reportan beneficios económicos más crecientes, considerable a las sociedades con habilidades cognitivas. Estos beneficios individuales del capital humano se van sumando hasta representar grandes beneficios para las economías, ¿no? Los países se enriquecen a medida que se acumula más capital humano. Entonces, el capital humano complementa al capital físico en el proceso de la producción y del insumo de nuestra mano de obra, ¿no? Aquí un factor importante es la innovación tecnológica, que nos va a dar crecimiento a largo plazo, ¿no? Capital humano y la tecnología pues son dos los componentes para la productividad, ¿no? Entonces el capital humano tiene también una relación con el capital social. Ya estamos establecidos a través del trabajo, ¿no? A través de lo que nosotros, las personas, podemos brindar. Las encuestas normalmente muestran que las personas con un mayor nivel de instrucción confían en los demás. Genera más confianza y por ende más tranquilidad, y más equilibrio, ¿no? con la confianza. En la tecnología, como un factor, y más dirigido a la automatización, vuelve obsoleto algunos empleos y por lo tanto un desplazamiento de las personas hacia el trabajo. La demanda entonces en este punto, la demanda de las habilidades vinculadas con nuestros quehaceres es determinante, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad vemos actualmente que radiotécnicos, las personas que reparan artefactos eléctricos,
son cada vez más escasos y más difíciles de encontrar. Es porque la tecnología hace que muchas veces sea más factible o de mayor confianza renovar un equipo, cambiarlo que repararlo, ¿no? Y la influencia de esto es la automatización, la productividad, ¿no? Que simplifica y abarata los costos de los productos en el proceso. Los trabajadores, en este caso, que aportan nuevas habilidades a los campos específicamente técnicos, por ejemplo, ahora último, los desarrolladores de las páginas web o los programadores, por decir, en algunas clases, en algunos o tantas clases de profesiones técnicas, son los que en la actualidad tienen más acogida, ¿no? Más perspectivas de desarrollo y de amplitud en la sociedad. Y va a ser determinado para ciertas clases de profesión técnica, ¿no? La creación de una fuerza laboral capacitada para el futuro, del trabajo depende de la demanda creciente de las habilidades cognitivas avanzadas, habilidades socioconductuales y la adaptabilidad. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la adopción de la tecnología digital le ha dado valor a la importancia de las habilidades cognitivas generales y ha elevado la demanda de trabajadores con estas habilidades interpersonales, ¿no? O, sí, pues, interpersonales y habilidades técnicas. Pero entonces podemos decir que el cambio tecnológico dificulta la tarea de anticipar ciertas habilidades específicas para un determinado empleo, ¿no? Y que en esas circunstancias el ciclo del cambio es factor determinante, ¿no? La actualización y el desarrollo de las habilidades te van a poner digamos, en el ciclo constante. La adaptabilidad, como otro factor para adaptarse con rapidez a los cambios, es cada vez más valorada en el mercado, ¿no? Esa famosa frase que siempre escuchamos, trabajo bajo presión, ¿no? Que es muy constante ahora último. El rasgo que se busca en la adaptabilidad es la capacidad de responder ante las circunstancias inesperadas, ante las circunstancias violentas que se surgen en el momento, ¿no? Y donde la persona, con sus habilidades idóneas, va a tener que desplayarse, adaptarse, ¿no? Tomar ese cambio, ¿no? La evolución de la persona son las que nos va a llevar a la evolución organizacional. Y es porque las organizaciones están integradas por personas, ¿no? Las personas o la gente es un conjunto de personas que interactúan a través de redes conversacionales, ¿no? Complejas y con habilidades para las organizaciones. Humberto Maturana sostiene que la empresa no existe fuera del espacio humano que la produce y la hace posible.
sin personas, en otras palabras, sin personas no hay organización. Las personas que piensan, sienten y tienen historia, creencias, valores que les caracteriza y se mueven en el mundo para alcanzar sus objetivos propuestos, son el objetivo, la mira futura de alcanzar. Solo quienes entienden esto de las personas con relación a las organizaciones pueden llevar adelante su desempeño, ¿no? El compromiso que tienen unas hacia la otra. Ya que también en este mundo hay la necesidad de que las personas quieran cruzar el umbral del cambio, quieran aceptar esa adaptabilidad. Impulsadas hacia un nuevo territorio, ¿no? Hacia un campo quizás muchas veces desconocido o cambiante, que usualmente nosotros estamos en nuestra zona de confort. Las organizaciones solo crecerán si tanto sus personas, directivos, trabajadores, se comprometen a realizar esos cambios profundos, ¿no? Para mantenerse en constante posición en el mercado. Nuestra capacidad de ver y cambiar el mundo evoluciona de la mano de nuestra capacidad de vernos y cambiarnos a nosotros mismos. Existen dos poderosas razones para que las personas y las organizaciones se mantengan flexibles al cambio de herramientas, opiniones, situaciones y conocimiento. Una de las exigencias de adaptarse a un contexto permanente es la transformación. Y la otra sería la mejor calidad de vida que nosotros vamos a obtener con ese cambio. Y estos dos factores o razones nos van a llevar pues al logro, ¿no? Al cambio en sí. Nosotros mismos o las personas somos responsables de crear nuestra propia realidad, teniendo en cuenta que no existe la transformación social o personal sin una transformación individual o viceversa, ¿no? Siempre va a ser correlacionada o destinada o influenciada al otro nivel, lo personal contra lo organizacional. Entonces, no hay un desarrollo personal si no utilizamos la autoorganización. Como nos explica Margaret Wheatley, es la capacidad de la vida de autocrearse. De la nada se crea algo, ¿no? Nos dice ella. No se requiere de planes y diseños impuestos externamente. La vida comienza con la habilidad de autocreación. Todos los sistemas vivos poseen esta habilidad de autocrearse, no solo el comienzo, sino a lo largo del continuo proceso de sus vidas. Para nosotros poder y reinventarnos o adaptarnos al cambio,
Lo primero que quizás debemos considerar es la visión panorámica de nuestro entorno, ¿no? De ella vamos a sacar nuestras necesidades. Y van a ser ellas las que nos van a llegar a hacer un cambio. En este refrán de Goethe, todo aquello que puedes hacer o soñar que puedes hacer, empiézalo ahora. La audacia tiene genio, poder y también magia. Es el poder del cambio. Entonces, vamos a tener que observar nuestro entorno para poder tener el panorama amplio y poder ver ese cambio que queremos hacer, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigir, cuáles van a ser los objetivos a futuro, a alcanzar. Entonces aquí hay una práctica pequeña, un ejercicio que todas las personas podemos hacernos en cualquier circunstancia para tener una visión amplia del panorama, ¿no? Y para estar seguros de qué cambio o qué cosas hacer para hacer ese cambio que necesitamos. Entonces, para hacer cambios y para aprender a comunicarnos efectivamente, el primer paso es distinguir qué serie de conceptos nos permiten conocernos a nosotros mismos y qué acontecimientos suceden en el entorno. Ponemos a través de este ejercicio podemos preguntarnos o hacer las incógnitas como que ¿quiénes imagina que son estas personas, ¿no? Nos ponemos a hacer unas preguntas a nosotros mismos y decimos ¿quiénes pueden ser estas personas? ¿Dónde están? ¿Qué crees que hacen? ¿Por qué y para qué, no? Teniendo estas incógnitas, interrogantes y otras más, podemos tener muchas visiones personales y de diferentes personas. Entonces, conjugar y trabajar en el conjunto de esas visualizaciones, de esas perspectivas, podemos hacer una conclusión objetiva. Por ejemplo, una persona me puede decir que son unos amigos que se encuentran después de muchos años, ¿no? Otra persona puede decir que el señor de la derecha está cobrándole dinero al otro individuo, o que están conversando de religión, o están en una discusión de política, o están conversando sobre el partido de fútbol del domingo, ¿no? Cada persona va a tener una perspectiva diferente de esa realidad, de esa fotografía. Entonces, ya recibimos muchas variaciones de respuesta, ¿no? Entonces, describir los escenarios posibles de nuestro entorno van a llevarnos a hacer, como expliqué antes, a llevar una conclusión objetiva. Entonces tenemos que ser observadores, analizar el panorama para poder desarrollar una transformación con nuestra realidad de ese momento. Y nos va a llevar hacia una mejora del cambio, ¿no? Según las herramientas y los pasos que vamos a tomar. La percepción del mundo, del otro y de nosotros mismos. El cambio organizacional y las personas. Es cierto que en la actualidad los cambios se producen con mayor rapidez. Hoy en día ya no basta ser efectivo, el éxito organizacional depende de la forma como se plantea, se gestiona los recursos hacia el cambio y la innovación.
Eh, según el investigador o los investigadores Burkey and Lindwin, desarrollaron un modelo que parte del ambiente externo como entrada y termina con el desempeño organizacional como salida, ¿no? Como nos indica el gráfico. Es un sistema de retroalimentación constante, ¿no? Y, y todos los componentes sostienen o no van a lograr llegar hacia el cambio óptimo. Es decir, que el intercambio entre ellos y el proceso, ¿no?, va a hacer que afecten todo el sistema. Basta que un agente, un componente, un factor sea vulnerable o sea cambiante, va a afectar a los demás, ¿no? Y ese va a ser el ciclo determinante. Entonces, vamos a actuar de acuerdo al momento y a realizar los cambios pertinentes para que el ciclo sea óptimo, ¿no? Fuerzas a favor del cambio. Aquí hay ciertas características y al costado de la derecha vamos a determinar ciertos ejemplos, ¿no?, destinados de acuerdo a la actividad o a la característica mencionada. Por ejemplo, nos indica que en la naturaleza la fuerza de trabajo, las prácticas de recursos humanos tienen que cambiar a fin de atraer esta fuerza laboral más diversa y diversificada. Entonces, la naturaleza de la fuerza de trabajo nos va a llevar a una mayor diversidad cultural, a un incremento en los profesionales y muchos nuevos contratos con habilidades inadecuadas. Es decir, esta última es una característica negativa, ¿no? Negativa. Con respecto a la tecnología, más computadoras y automatización, la tecnología está cambiando constantemente, ¿no? Y los trabajos y las organizaciones basadas en esto tienen que ser a la par. La sustitución de la supervisión directa, en este caso, es primordial, ¿no? El control son factores que se tienen que ir de la mano, ¿no? Otra fuerza que puede ser a favor bueno, si decimos fuerza a favor del cambio, puede ser negativa o positiva. La cosa es que ambas van a originar ese cambio, ¿no? Entonces, los colapsos económicos, en este caso, si sucede una coyuntura negativa o positiva en los valores en el mercado de valores, ¿no? Si es negativa, vamos a determinar ciertos procesos para que eso no vuelva a ocurrir. Aplicaremos ciencias como la estadística o la economía para tratar de solucionar esos problemas, ¿no? Si es a favor, siempre va a ser una renovación constante. Esos valores económicos van a tener que cambiar, no van a ser indefinidos, ¿no? Otro punto que son las fluctuaciones en las tasas de interés. Eso se va a manejar de acuerdo al momento, ¿no? Por ejemplo, en nuestra realidad,
el Estado implementó un programa de préstamos a las empresas, ¿no? Un Reactiva, ¿no? El programa Reactiva, de los cuales se ha destinado préstamos para la reactivación de las empresas y con un interés pues que nunca nadie hubiese pensado, ¿no? Y se tuvo que dar eso por el mismo proceso que estamos pasando, ¿no? Que no hay liquidez y no hay cómo poder mm, cubrir esa carga que nos lleva, ¿no? Entonces, creo que está entre el 2 o 3% del préstamo que ha dado el gobierno a las empresas, ¿no? 2-3%, lo que las empresas, lo que los bancos fluctúan entre 15 y 20, ¿no? Otro factor de un colapso económico, las fluctuaciones de la moneda, ¿no? Acá estamos hablando de inflación, ¿no? Bueno, esos son factores más económicos, ¿no? Otra fuerza que nos va a llevar al cambio va a ser la competencia. Los competidores globales son los que mantienen una hegemonía, un estándar en los precios, ¿no? Es imposible que, que nuestra, digamos, producción, supongamos, de camisetas de algodón, puede ser competitivo con los precios de la India, Bangladesh o de China, ¿no? A pesar que nosotros tenemos la materia prima. Esa es una fuerza de cambio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos sacar ventaja de este, digamos, caso o de este proceso, entonces tenemos que implementar un cambio radical en darle valor agregado a nuestros productos, ¿no? A nuestros commodities o a nuestra materia prima, en este caso el algodón. Tratar de llevarlo a un nivel más, ¿no? De producción, de transformación. Las fusiones y las consolidaciones de las mismas empresas, ¿no? Va a llegar un momento donde la absorción o la unión de ambas van a tener que ser posibles para estar presentes en el mercado. Las tendencias sociales va a llevar a un cambio con respecto a la capacitación, ¿no? O la enseñanza en las universidades, incremento en la asistencia de las mismas. Va a por ejemplo, un aplazamiento de matrimonios en la gente joven, ¿no? Es una tendencia social. Creo que los jóvenes ya no se están casando eh, de tan temprana edad, ¿no? Necesitan o tienen el objetivo, la idea de lograrse profesionalmente primero, ¿no? Y eso va a llevarnos a un incremento en la... perdón, otro ejemplo es el incremento en las tasas de divorcio, ¿no? Es una tendencia social. La sociedad del cambio la comunicación es reflejo de lo que ocurre en la sociedad. A través de un análisis se puede extraer las tendencias económicas, políticas y sociales que dibujan nuestra historia contemporánea. Bueno, estas tendencias, de hecho, que van a llegar a un cambio, ¿no? En este entorno versátil y complejo surgen nuevas formas de comunicar y de relacionarse, y con ellas nuevas tendencias y liderazgos que guían el desarrollo de la sociedad del cambio, ¿no? Eh, en este modo, o en este panorama de cambio, el ciudadano se ha convertido en un protagonista fundamental, determinante, ¿no? Eh, que, que se manifiesta cotidianamente, ¿no? Ahora, ciudadanos, las personas ya tienen los medios para transmitir sus inquietudes, sus malestares, sus insatisfacciones
por ejemplo, por las redes sociales, ¿no? Su posición como consumidor exigente eh, va a ser determinante, ¿no? Ahora ya no quizás sea influenciado por simplemente la imagen de un producto, sino que va a ser más minucioso en tomarlo, ¿no? Va a investigar, va a ver sus características, y eso es porque parte de la información está en, en el espacio, ¿no? En las redes. Lo que antes era imposible, o en la década del 70, hacer, ¿no? En, en relación con el entorno operativo actual de las empresas o de las organizaciones, mm, los organismos públicos se caracterizan por la necesidad de estar reforzando eh, o, o ayudando a que estas innovaciones o cambios en la sociedad se manifiesten, ¿no? Por ejemplo, eh, el Estado tiene un papel importante en estos momentos, ¿no? Donde la educación se ha hecho a distancia, de forma virtual, remota. Entonces, en la sociedad, o al menos en la comunidad de estudiantes, necesitan estar con la tendencia de la tecnología, ¿no? Ya sea a través de tablets, de celulares, a través del internet, para que puedan realizar sus actividades estudiantiles, ¿no? Ese es un cambio, ¿no? Que ha afectado a la sociedad, ¿no? Afectado positivamente o negativamente, pero para eso hay que hacer el análisis correspondiente, ¿no? Positivo puede ser que de repente no hay la forma presencial o de cara a cara entre el estudiante y los profesores, pero positiva porque ellos han adquirido nuevas tendencias y nuevas habilidades para poder ejercer su capacitación a través de lo virtual. Y lo mismo se refleja en el trabajo o teletrabajo, ¿no? Entonces, en este punto la sociedad ha cambiado, ¿no? Eh, en esta tendencia global, se ha ido consiguiendo cambios en todas las esferas, ¿no? En todo el mundo. Lo tradicional se ha vuelto más digamos, ampliado a través de la tecnología, de las redes, ¿no? La, ya no existe la bipolaridad que antes teníamos, ¿no? Ahora es un panorama mucho más amplio y diversificado. Entonces, en estos tiempos donde nuestra gestión comunicativa, de inteligencia, tiene que ser determinante para poder alcanzar los cambios, ¿no? Deseados, ya sea personales o socioculturales, ¿no? Eh, la conclusión que podemos analizar eh, sería que el dinamismo con que se desarrolla la realidad actual impone la necesidad de la adecuación continua, que implica el uso de estrategias de intervención. En otras palabras, hacer algo para lograr la adaptabilidad del cambio. El cambio en las organizaciones es un asunto complejo y de múltiples facetas, cuyos elementos deben ser gestionados adecuadamente si quiere administrar de manera eficaz. La cultura interna,
la actitud de las personas, la forma de las estructuras, el liderazgo o la manera de gestionar procesos y su influencia en el cambio organizacional o personal, serán los procesos de cambio que tendrán que estudiarse profundamente para llegar al éxito. Gracias por su atención, por su tiempo, y hemos culminado ese momento la unidad 4, ¿no? Las clases siguientes van a ser muy ya dinámicas, están más referidas a nuestras habilidades, ¿no? A nuestras habilidades blandas. Estoy aquí para alguna pregunta y alguna interrogación que ustedes les respondan. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima, señores. Gracias.